Bueno, que no es otra cosa que pues, aprender cosas, investigar, tener curiosidad, y eso al final es lo que hacemos en un instituto, lo que hacemos en un centro educativo. Los profesores estamos encantados de generar este entusiasmo, esta ganas de aprender, y también que sepáis que yo sé que esto es un esfuerzo suplementario, es un esfuerzo extraordinario por nuestra parte, no forma parte del currículum ni de castellano ni de ninguna otra asignatura. La película narra la vida de Ceci, cuando vivía en el sur trabajando en unos campos de algodón con su familia. Un día el dueño de estos campos violó a su madre y como su padre se quejó, lo mataron. Desde ese día, Ceci empezó a formarse como criado en la casa de la plantación. Armado con estas nuevas habilidades y preocupado por su... Esta película está basada en hechos reales que, como he dicho, pues tratan sobre el asesinato de 3 activistas que luchan por la integración racial. Que demuestra perfectamente el estado de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, donde esta vez el nazismo provoca un auténtico genocidio sobre estos. Que va sobre las dictaduras y los regímenes dictatoriales. El profesor llega y en la primera clase habla con los alumnos y los alumnos dicen que no creen que podrían llegar a otro régimen totalitario en Alemania porque ya han aprendido, porque saben que lo hicieron mal. Entonces el profesor como que propone una actividad que es hacer como un régimen dictatorial en clase. Más que un régimen dictatorial, lo propone como una actividad en la que hay un jefe de clase y todos en la clase llevan unos signos, se comportan de tal manera, piensan esto. Sí, a ver, supongo todos habréis visto la película Ágora, es súper famosa, ¿no? Se sitúa un poco en tiempos en que la religión cristiana empieza a imponerse, ¿no? Está la filósofa y científica Hipatia. Hipatia, digamos, la querían emparejar con hombres, ¿no? Querían casarla y ella se negaba, porque, digamos, su verdadero amor era la ciencia, la filosofía, ¿no? Ella quería ser una mujer libre. En el año 2154 y los acontecimientos suceden en Pandora, una luna de un planeta al que visitamos, pues visitamos la luna y es habitada por una raza humanoide llamada... Esta película se hizo en los años 30, en 1936, y se basa en la primera revolución industrial donde el actor Charles Chaplin es una persona con una vida muy dura, no tiene trabajo fijo y lo describiría yo como una persona un poco torpe, pero con voluntad y amabilidad. Bueno. Pero con el tiempo estos los desarrollan y al final de la película se revelan y se convierten en Jesucristo. Y que, por supuesto, es Jesucristo. Si volvéis a ver la película otra vez, fijaos, ¿no? Y al final salva a la humanidad. Muere y salva a la humanidad. Un día llega un mercader de esclavos y dirigente de una escuela de gladiadores que lo compra y se lo lleva ahí donde entrena bajo las órdenes de Marcelo, donde William Wallace, que es un montañés escocés, arrastra todo su clan a luchar contra el ejército de Eduardo I. Un personaje importante del siglo XIX-XX. Estudió Derecho y también era un pensador indio. Se le conoce por reivindicar y conducir a la independencia a la India, su país. Un pastor estadounidense que nació en 1929 y murió en 1968. Pues destaca por su labor crucial en Estados Unidos por el movimiento frente a favor de los derechos civiles para los afroestadounidenses, y que además participó como activista contra la guerra de Vietnam y contra la corrupción. En principio me gustaría decir unas pocas palabras, porque María os ha dicho que ha hecho una buena introducción, y es verdad, este Cineforum va acerca de la libertad,
si realmente la ciencia desempeña un papel muy importante en la libertad. Porque la ciencia es una cosa que nos da pensamiento crítico acerca de las cosas, y sin ese pensamiento crítico somos manipulables y perdemos nuestra libertad. Entonces,